Hola, mis queridos amigos. Hoy quiero invitarlos a que se tomen un momento para reflexionar sobre sus vidas. Antes de comenzar, si no lo han hecho ya, los invito a suscribirse a este canal para que puedan recibir más mensajes que les ayudarán a mantenerse en el camino correcto y en la bendición de Dios. Y díganme en los comentarios, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Siempre es hermoso saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en estas reflexiones tan importantes. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, un tema que afecta a muchos de nosotros sin que nos demos cuenta. Hablaremos de las cosas que pueden alejarnos de las bendiciones de Dios. A veces en la vida sentimos que estamos haciendo todo bien, que estamos siguiendo el camino correcto, pero las bendiciones parecen tardar en llegar. Nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O por qué Dios no me escucha? Hoy quiero que prestes mucha atención, porque puede ser que alguna de estas cosas esté impidiendo que recibas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y vamos a comenzar con la razón número 10, una de las más comunes pero también de las más peligrosas, la desobediencia. Sí, la desobediencia. Muchas veces no le damos la importancia que merece, pero la desobediencia puede ser como un veneno silencioso que poco a poco va apagando la luz de las bendiciones en nuestras vidas. La desobediencia no siempre es algo grande o evidente. A veces se manifiesta en pequeñas acciones, en decisiones que tomamos día a día, sin pensar mucho en sus consecuencias. Pero cada pequeña desobediencia es como una piedra que ponemos en el camino entre nosotros y las bendiciones que Dios nos tiene reservadas. La palabra de Dios nos enseña claramente lo que Él espera de nosotros. Nos da una guía, un manual de vida, para que sepamos cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Sin embargo, en ocasiones decidimos ignorar esa guía, pensamos que sabemos mejor, que podemos tomar atajos o hacer las cosas a nuestra manera. Nos decimos a nosotros mismos, esto no es tan importante, Dios entenderá, o es solo una pequeña desobediencia. Pero no nos damos cuenta de que cada vez que tomamos una decisión en contra de la voluntad de Dios, estamos cerrando una puerta que podría haberse abierto para nosotros. Estamos creando una distancia entre nosotros y las bendiciones que Dios quiere darnos. La desobediencia comienza en el corazón. Primero, ignoramos una pequeña instrucción de Dios. Quizás sentimos en nuestro espíritu que no debemos hacer algo, pero lo hacemos de todas formas. Tal vez sabemos que Dios nos ha llamado a perdonar, pero decidimos guardar rencor. O sabemos que debemos ser honestos, pero caemos en la tentación de decir una pequeña mentira. Cada una de estas decisiones nos aleja un poco más de las bendiciones. Porque Dios es un Dios de orden, y cuando nosotros desobedecemos su orden, estamos desalineando nuestras vidas con su voluntad perfecta. Y no se trata solo de grandes actos de desobediencia. A veces son las pequeñas cosas, las que pensamos que no tienen importancia. Esas pequeñas acciones desobedientes que, con el tiempo, se acumulan y forman una barrera entre nosotros y Dios. Puede que no lo notemos al principio, porque la desobediencia rara vez tiene consecuencias inmediatas. Pero, poco a poco, comenzamos a sentirnos distantes de Dios. Comenzamos a notar que las cosas no salen como esperábamos, que las puertas que antes estaban abiertas ahora están cerradas. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Es importante entender que la desobediencia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra capacidad de recibir sus bendiciones. Cuando desobedecemos, estamos, en esencia, diciéndole a Dios que no confiamos en su plan. Estamos diciendo que preferimos hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de seguir su guía. Y esa actitud de autosuficiencia es lo que impide que las bendiciones fluyan en nuestras vidas. Imagina que Dios tiene un río de bendiciones que quiere derramar sobre ti. Ese río está lleno de paz, de prosperidad, de sanidad, de todo lo que necesitas para vivir una vida plena y feliz. Pero cuando desobedecemos, es como si estuviéramos construyendo una presa que bloquea el flujo de ese río. Cada acto de desobediencia añade una piedra más a esa presa,
hasta que, finalmente, el río ya no puede fluir. Y nos encontramos en un lugar seco, sin las bendiciones que antes disfrutábamos, preguntándonos qué salió mal. Pero aquí viene lo importante: Dios es un Dios de misericordia. Él no nos abandona cuando caemos en desobediencia. Siempre nos da la oportunidad de volver, de arrepentirnos y de corregir nuestro camino. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que no importa cuántas veces hayamos desobedecido, siempre podemos volver a Dios. Siempre podemos derribar esa presa y permitir que el río de bendiciones vuelva a fluir en nuestras vidas. Así que, querido oyente, te invito a que examines tu vida en este momento. ¿Hay alguna área en la que estés desobedeciendo a Dios? ¿Hay algo que sabes que deberías estar haciendo, pero que has estado posponiendo? Tal vez sea algo tan simple como pasar más tiempo en oración, o tal vez sea algo más grande, como perdonar a alguien que te ha hecho daño. Sea lo que sea, quiero que sepas que no es demasiado tarde. Puedes comenzar a obedecer hoy mismo, y cuando lo hagas, verás cómo las puertas de las bendiciones se vuelven a abrir. No permitas que la desobediencia siga bloqueando las bendiciones en tu vida. Recuerda que cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es un paso más hacia el plan perfecto que Dios tiene para ti. Y ese plan está lleno de bendiciones, más grandes de lo que puedas imaginar. Así que hoy, toma la decisión de obedecer a Dios en todo lo que te pida, y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Queridos amigos, después de hablar de la desobediencia, llegamos a otro de los grandes obstáculos que pueden bloquear las bendiciones de Dios en nuestras vidas: el orgullo. El orgullo es, sin duda, una de las trampas más peligrosas en las que podemos caer. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Pero el orgullo tiene el poder de alejarnos no solo de las personas que nos rodean, sino también de Dios. El orgullo es esa voz interna que nos dice que lo sabemos todo, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios, para dirigir nuestras vidas. Es esa actitud que nos hace pensar que nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestros planes son siempre los correctos. Y, cuando ese orgullo se instala en nuestro corazón, comenzamos a alejarnos del camino de la humildad, que es el camino por el cual fluye la bendición de Dios. Piensa por un momento en cuántas veces el orgullo nos impide pedir ayuda. Nos impide reconocer que no podemos solos. Tal vez, en momentos de dificultad, en vez de doblar rodillas y pedirle a Dios que intervenga, el orgullo nos dice: no necesito a nadie, puedo con esto solo. Ese pensamiento es el que empieza a crear una barrera entre nosotros y las bendiciones de Dios. Y déjenme decirles algo: el orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también destruye nuestras relaciones con los demás. Nos cierra las puertas al amor, a la reconciliación, a la paz. ¿Cuántas veces, por orgullo, hemos preferido no pedir perdón? ¿O hemos decidido no hablar con alguien porque creemos que somos nosotros quienes tenemos la razón? Y ahí es donde el orgullo comienza a sembrar amargura en nuestros corazones, y esa amargura crece hasta convertirse en una pared que nos separa de las bendiciones. El orgullo, amigos míos, nos impide reconocer nuestras debilidades, y cuando no reconocemos nuestras debilidades, tampoco podemos recibir la gracia de Dios. Porque la Biblia nos dice claramente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Esto significa que, mientras permitimos que el orgullo gobierne nuestras vidas, estamos, sin darnos cuenta, resistiendo la gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros. Y si no hay gracia, tampoco hay bendiciones. ¿Cuántas veces nos hemos quedado estancados en una situación simplemente porque no quisimos reconocer que estábamos equivocados? Tal vez en tu trabajo, en tu familia, o incluso en tu iglesia, el orgullo te ha impedido dar ese paso hacia la reconciliación o hacia una decisión que Dios ya te había mostrado. Y cada vez que decidimos aferrarnos a nuestro orgullo,
Estamos dándole la espalda a la humildad que nos acerca a Dios. Es importante recordar que Dios no nos pide perfección, pero sí nos pide un corazón humilde. Un corazón que reconozca que, sin Él, no somos nada. Porque, al final del día, somos humanos, y como humanos, tenemos limitaciones. Pero el orgullo nos hace pensar que podemos con todo, y eso es una mentira peligrosa. Nos impide depender de Dios, y cuando no dependemos de Dios, perdemos la fuente de todas las bendiciones. Una de las formas más evidentes en que el orgullo nos aleja de las bendiciones es cuando nos impide pedir ayuda. A veces, Dios pone personas en nuestro camino para bendecirnos, pero el orgullo nos ciega, nos hace pensar que no necesitamos esa ayuda, y la rechazamos. Otras veces, sabemos que necesitamos a Dios, pero el orgullo nos impide postrarnos ante Él, reconocer que no podemos solos y pedir su intervención. ¿Y qué sucede entonces? Las puertas se cierran. Las bendiciones que Dios tenía listas para nosotros se detienen, porque Dios resiste a los soberbios. El orgullo también nos roba la capacidad de aprender. Si pensamos que lo sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, no estamos abiertos a recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Nos volvemos sordos a su voz, y nuestra sabiduría humana comienza a guiar nuestros pasos, en lugar de la sabiduría divina. ¿Y cuántos errores cometemos cuando confiamos solo en nuestro propio entendimiento? La Biblia es clara cuando nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Proverbios 3, 5-6. El orgullo nos impide hacer eso. Nos hace creer que no necesitamos buscar la guía de Dios porque pensamos que ya sabemos qué hacer. Querido oyente, el orgullo no solo te aleja de las bendiciones, también te aleja del propósito que Dios tiene para tu vida. El orgullo cierra puertas que estaban destinadas a abrirse para ti. Pero aquí viene la buena noticia: el orgullo no tiene que gobernar tu vida. El primer paso para derribar el orgullo es reconocerlo. Reconocer que, sí, hemos caído en esa trampa y que necesitamos la ayuda de Dios para salir de ella. Y cuando damos ese paso, Dios, en su infinita misericordia, derrama su gracia sobre nosotros. Nos da un corazón nuevo, humilde, dispuesto a aprender, a depender de Él y a recibir sus bendiciones. Así que, hoy te invito a reflexionar. ¿Hay algún área en tu vida donde el orgullo te esté impidiendo recibir las bendiciones de Dios? Tal vez sea en tu relación con tu familia, con tus amigos, o incluso en tu relación con Dios mismo. Tal vez sea el orgullo el que te ha estado reteniendo, evitando que avances hacia la vida plena que Dios tiene para ti. No tengas miedo de reconocerlo. No tengas miedo de pedirle a Dios que te dé un corazón humilde, porque es a través de la humildad que las puertas de las bendiciones se abren nuevamente. Mis queridos, hemos hablado de la desobediencia y del orgullo, dos grandes enemigos de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero hay otro obstáculo, tal vez uno de los más difíciles de superar para muchos de nosotros, y ese es la falta de perdón. Este es un tema profundo, porque afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. La falta de perdón es como una cadena que nos ata al dolor, a la amargura, y que nos impide avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La falta de perdón no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que se va construyendo con el tiempo, con cada herida, con cada ofensa, con cada traición que no hemos podido soltar. Es como una espina que se clava en nuestro corazón y, si no la sacamos, comienza a infectarse, a crecer y a llenar nuestro interior de resentimiento. Y ese resentimiento es lo que bloquea el fluir de las bendiciones de Dios. Porque, queridos amigos, no podemos recibir el amor y la gracia de Dios si nuestro corazón está lleno de amargura. Dios nos llama a perdonar, no porque sea fácil, sino porque es necesario para nuestra sanidad espiritual. Cuando Jesús habló sobre el perdón, no lo hizo como una simple sugerencia, lo hizo como un mandato. En Mateo 6, 14-15, Jesús dijo claramente:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un mensaje fuerte, pero tan necesario. Si queremos que Dios nos perdone, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. La falta de perdón no solo bloquea nuestras bendiciones, sino que también afecta nuestra salud emocional, mental e incluso física. Cuando guardamos rencor, cuando mantenemos esas heridas abiertas, nuestro corazón se endurece, nuestra mente se llena de pensamientos negativos y nuestro cuerpo comienza a manifestar el estrés y la ansiedad que provienen de no soltar lo que nos ha hecho daño. ¿Cuántas veces has sentido que algo te pesa en el corazón, que no puedes avanzar, que por más que lo intentes, hay algo que te retiene? Muchas veces, eso que nos retiene es la falta de perdón. Perdonar no significa olvidar lo que nos han hecho. No significa justificar el mal que hemos sufrido. Perdonar significa liberar esa carga, entregarla a Dios, y permitir que Él sea quien haga justicia. Porque la justicia de Dios es perfecta, y nosotros no estamos llamados a cargar con el peso del rencor y la venganza. Cuando decidimos perdonar, no estamos haciendo un favor a la persona que nos ha herido, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Estamos liberando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que las bendiciones de Dios puedan fluir nuevamente en nuestras vidas. Pero sé que no es fácil. El perdón es un proceso. A veces, puede tomar tiempo. A veces, el dolor es tan profundo que no sabemos cómo empezar. Pero, queridos amigos, déjenme decirles algo, Dios nos da la fuerza para perdonar. No lo hacemos solos. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar, Él nos llena de su amor, de su paz, y nos muestra el camino hacia la sanidad. No tienes que esperar a sentir que puedes perdonar para hacerlo. El perdón es una decisión que tomas cada día, hasta que la herida comienza a sanar. Y quiero que pienses en esto, cuando no perdonamos, nos estamos atando a la persona que nos ha hecho daño. Es como si estuviéramos cargando con una mochila llena de piedras, cada piedra representando una ofensa, una traición, un malentendido. Y cada vez que nos negamos a perdonar, esa mochila se vuelve más pesada. Nos cansa, nos desgasta, y nos impide avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando decidimos perdonar, es como si estuviéramos quitándonos esa mochila de encima. Nos liberamos, y al hacerlo, nos abrimos a recibir todo lo que Dios quiere darnos. Ahora, piensa en las personas que te han herido, en las situaciones que aún te causan dolor. ¿A quién necesitas perdonar? Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, o tal vez alguien que ya no está en tu vida, pero cuyo recuerdo sigue afectando tu corazón. Puede que incluso necesites perdonarte a ti mismo. A veces, somos nuestros peores jueces, y nos castigamos por errores del pasado, por decisiones que no podemos cambiar. Pero, queridos amigos, el perdón también es para nosotros. Dios no quiere que vivamos atados al pasado, a los errores, a las heridas. Él quiere que seamos libres, que caminemos en su gracia y en su bendición. Y cuando decidimos perdonar, cuando damos ese paso de fe, algo increíble sucede. Las puertas de las bendiciones que estaban cerradas comienzan a abrirse. Comenzamos a sentir paz, comenzamos a ver cambios en nuestra vida, en nuestras relaciones. Porque el perdón no solo sana nuestro corazón, también sana nuestras circunstancias. Dios nos llama a ser instrumentos de su amor, y no podemos ser esos instrumentos si nuestro corazón está lleno de resentimiento. Así que hoy te invito a que examines tu vida. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Hay alguna herida que sigues cargando, que sigue bloqueando el fluir de las bendiciones en tu vida? Si es así, no lo pospongas más. Hoy es el día de comenzar el proceso de perdón. Puede que no sea fácil, pero con la ayuda de Dios, es posible. Y cuando perdonamos, no solo liberamos a la persona que nos ha hecho daño, nos liberamos a nosotros mismos.
Nos liberamos para vivir en la plenitud de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios te está llamando a dejar ir, a soltar el dolor, a confiar en que Él es el justo juez, y que cuando tú decides perdonar, Él se encargará de todo lo demás. No permitas que la falta de perdón siga bloqueando las bendiciones en tu vida. Hoy es el día de tomar la decisión de perdonar, y cuando lo hagas, verás cómo las bendiciones de Dios comienzan a fluir nuevamente en tu vida, trayendo paz, sanidad y restauración. El perdón, queridos amigos, es una llave que abre muchas puertas. Una llave que puede traer sanidad no solo a tu corazón, sino a toda tu vida. Así que hoy, toma esa llave y úsala, porque las bendiciones de Dios están esperando por ti. Hemos llegado a la número 7, mis queridos, y esta es una que muchos de nosotros podemos enfrentar sin darnos cuenta: el egoísmo. El egoísmo es uno de esos comportamientos que, aunque parece inofensivo al principio, puede crear una barrera enorme entre nosotros y las bendiciones de Dios. Y es que cuando vivimos centrados únicamente en nuestros propios deseos, necesidades y beneficios, cerramos nuestro corazón a los demás, y también, cerramos la puerta a las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. El egoísmo puede manifestarse de muchas maneras. A veces, es tan sutil que ni siquiera lo notamos. Pero cuando ponemos nuestro propio bienestar por encima de todo, cuando solo pensamos en lo que queremos obtener sin considerar a los demás, comenzamos a alejarnos de la voluntad de Dios. Porque, queridos amigos, Dios nos llama a vivir para los demás, a servir, a compartir, a amar. Y el egoísmo es lo contrario de ese llamado. Dios nos ha dado dones, talentos, recursos. Nos ha bendecido de muchas maneras, y no lo ha hecho para que guardemos esas bendiciones solo para nosotros. Nos bendice para que podamos bendecir a los demás. Pero cuando nos volvemos egoístas, cuando pensamos solo en lo que es mejor para nosotros, nos estamos alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando nos alejamos del propósito de Dios, también nos alejamos de sus bendiciones. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has puesto tus deseos por encima de las necesidades de los demás? ¿Cuántas veces has decidido no ayudar a alguien porque no era conveniente para ti, porque no te beneficiaba de alguna manera? Este tipo de comportamiento, aunque parece pequeño, tiene un impacto enorme en nuestras vidas espirituales. El egoísmo cierra el corazón, endurece el alma, y nos impide recibir el fluir del amor y la gracia de Dios. El egoísmo no solo nos afecta a nivel personal, sino que también destruye nuestras relaciones. Nos aísla de los demás, porque cuando estamos centrados en nosotros mismos, no podemos ver las necesidades de quienes nos rodean. Y esto crea una barrera entre nosotros y las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros, porque muchas veces esas bendiciones vienen a través de las personas que nos rodean. Pero si no estamos dispuestos a servir, a dar, a compartir, esas bendiciones nunca llegarán a nuestras vidas. La Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir, Hechos 8:35, pero el egoísmo nos hace creer lo contrario. Nos hace pensar que, para ser felices, debemos acumular más, tener más, lograr más. Y, sin darnos cuenta, nos encontramos en una carrera interminable por alcanzar metas que nunca nos satisfacen por completo. Porque el egoísmo siempre nos deja vacíos. Nunca es suficiente. Siempre queremos más, y ese deseo constante nos roba la paz y, con ella, las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando decidimos poner a los demás por encima de nosotros mismos? Cuando decidimos dejar el egoísmo atrás y comenzar a vivir para servir, para bendecir, para compartir lo que tenemos. Es en ese momento que comenzamos a alinearnos con el corazón de Dios. Porque Dios es amor, y el amor verdadero no busca lo suyo propio. 1 Corintios 13:5. El amor verdadero es generoso, es desinteresado, es sacrificial. Y cuando vivimos de esa manera, las bendiciones comienzan a fluir, porque Dios bendice a aquellos que dan de corazón. Querido oyente, te invito a reflexionar en este momento.
¿Hay áreas en tu vida donde el egoísmo ha tomado el control? Tal vez en tu trabajo, en tu familia, o incluso en tu relación con Dios, has estado pensando más en lo que puedes obtener que en lo que puedes dar. Si es así, hoy es el día de hacer un cambio. Hoy es el día de comenzar a vivir para los demás, de comenzar a dar con generosidad, sin esperar nada a cambio. Y quiero que pienses en esto: Dios siempre da más de lo que nosotros podemos dar. Cuando abrimos nuestras manos para dar, Dios las llena con aún más bendiciones. Pero si mantenemos nuestras manos cerradas, aferrándonos a lo que tenemos, no dejamos espacio para que Dios nos dé más. El egoísmo nos hace creer que debemos aferrarnos a lo poco que tenemos, pero Dios nos dice que si confiamos en Él y damos con un corazón generoso, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre nosotros, tantas que no podremos contenerlas. Malaquías 3:10. No permitas que el egoísmo siga bloqueando las bendiciones en tu vida. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de comenzar a vivir para los demás, de comenzar a dar sin medida, confiando en que Dios siempre nos proveerá. Y cuando lo hagas, verás cómo las bendiciones comienzan a fluir de una manera que nunca imaginaste. El egoísmo, queridos amigos, nos roba la oportunidad de vivir en el propósito de Dios. Pero cuando lo dejamos atrás, cuando comenzamos a dar de corazón, las bendiciones no tardan en llegar. Dios nos llama a ser generosos, a vivir para los demás, y cuando obedecemos ese llamado, nuestras vidas se transforman. Queridos amigos, hemos llegado a la número 6, y esta es una de las razones más poderosas por las que las bendiciones de Dios pueden verse detenidas en nuestras vidas: la falta de fe. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarle, Hebreos 11:6. Y sin fe, es imposible recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La falta de fe no siempre se manifiesta de manera abierta. A veces, puede estar ahí, oculta, disfrazada de duda, de miedo o de incertidumbre. Tal vez en algún momento has sentido que Dios no te escucha, que tus oraciones no llegan a Él, o que las promesas que lees en la Biblia parecen distantes, como si fueran para otros, pero no para ti. Y es en esos momentos cuando la fe comienza a tambalearse, cuando las dudas empiezan a tomar el control. Y esas dudas, aunque pequeñas, pueden bloquear el fluir de las bendiciones en tu vida. La fe es creer en lo que no vemos, confiar en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos dicen lo contrario. Pero la falta de fe, queridos amigos, nos impide ver más allá de lo visible, más allá de los problemas, de las dificultades. Nos hace enfocar solo en lo que está delante de nosotros, en lo que parece imposible. Y cuando perdemos la capacidad de ver con los ojos de la fe, perdemos la capacidad de recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Dios nos ha llamado a vivir por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Esto significa que no importa lo que nuestros ojos naturales vean, debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo vemos. La falta de fe es una barrera que levanta muros entre nosotros y las bendiciones de Dios, porque la fe es la llave que abre las puertas del cielo. Imagina por un momento que Dios tiene un tesoro inmenso lleno de bendiciones para ti. Pero ese tesoro está cerrado con una llave, y esa llave es la fe. Cada vez que permites que las dudas tomen el control, es como si estuvieras perdiendo esa llave. Cada vez que eliges no creer, que decides confiar más en lo que ves que en lo que Dios ha prometido, estás alejando las bendiciones que Él tiene para ti. Querido oyente, te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida has estado luchando con la falta de fe? Tal vez has estado esperando una respuesta a tus oraciones durante mucho tiempo, y la falta de fe ha comenzado a entrar en tu corazón. Tal vez estás enfrentando una situación difícil, una enfermedad, un problema financiero, o un conflicto familiar, y la duda te ha hecho preguntarte si Dios realmente está contigo en medio de todo esto. Pero déjame decirte algo: Dios está contigo, incluso en el silencio. Él está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo puedes ver.
La falta de fe nos hace dudar de las promesas de Dios. Nos hace creer que, porque no vemos resultados inmediatos, Dios ha olvidado sus promesas. Pero la verdad es que Dios nunca falla. Él es fiel a su palabra, y sus promesas son verdaderas, pero debemos tener la fe suficiente para esperar su tiempo perfecto. Porque, a veces, la falta de fe no es solo dudar de que Dios pueda hacer algo, sino también dudar de que lo hará en el momento adecuado. ¿Cuántas veces has sentido que las bendiciones están tardando en llegar? Quizás has orado por un milagro, por una respuesta, por una bendición específica, pero la espera se ha hecho larga, y has comenzado a dudar. Esa duda, esa falta de fe, es lo que puede estar deteniendo esas bendiciones. Porque Dios no solo quiere bendecirte, sino que también quiere que crezcas en tu fe, que confíes en Él aun cuando no entiendas lo que está sucediendo. La falta de fe no solo nos aleja de las bendiciones, sino que también nos roba la paz, la esperanza, y la certeza de que Dios está en control. La fe, queridos amigos, no es solo creer que Dios existe. Es creer que Él es bueno, que sus planes para nosotros son buenos, y que, aunque no entendamos el cómo o el cuándo, Él tiene todo bajo control. La falta de fe nos hace olvidar esto. Nos hace enfocarnos solo en el presente, en las dificultades, en lo que parece imposible. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a poner nuestra fe en sus promesas y a caminar con la certeza de que Él cumplirá lo que ha prometido. Recuerda que en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que recibieron grandes bendiciones por su fe. Pero también vemos cómo la falta de fe detuvo el obrar de Dios en ciertas circunstancias. En el Evangelio de Mateo 1:58, leemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de las personas. La falta de fe detuvo el poder de Dios en ese lugar. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Si no tenemos fe, estamos limitando el poder de Dios para obrar en nosotros. Pero aquí está la buena noticia: la fe es algo que podemos cultivar. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando meditamos en sus promesas, cuando recordamos lo que Él ya ha hecho por nosotros en el pasado. Y si hoy sientes que tu fe está débil, que la duda ha comenzado a ganar terreno, no te preocupes. Dios no te pide una fe perfecta, solo te pide que confíes en Él. Y cuando tomamos ese primer paso de fe, cuando decidimos creer, aun cuando no lo vemos, Dios honra esa fe y comienza a abrir las puertas de las bendiciones. Así que, si hoy sientes que tu falta de fe ha estado bloqueando las bendiciones en tu vida, te invito a que tomes un momento para pedirle a Dios que renueve tu fe. Pídele que te ayude a confiar en Él, a creer en sus promesas, y a esperar con paciencia su tiempo perfecto. Porque cuando decidimos vivir por fe, las bendiciones comienzan a fluir. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas con fe. Personas que, aun en medio de las dificultades, decidan confiar en que Él está en control, y que sus promesas se cumplirán. La falta de fe, queridos amigos, es una de las barreras más grandes que podemos enfrentar. Pero la fe es algo que Dios quiere cultivar en nosotros, y cuando decidimos confiar en Él, incluso en lo imposible, comenzamos a ver sus bendiciones derramarse en nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Queridos amigos, hemos llegado a la número 5, y este es un tema que afecta profundamente nuestras vidas: el temor. El temor es una emoción natural en los seres humanos, pero cuando permitimos que el temor controle nuestras decisiones y nuestro camino, comenzamos a perder de vista las promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. El temor no es simplemente una sensación pasajera, puede convertirse en un gran enemigo, que nos paraliza, nos detiene, y cierra las puertas a las bendiciones que Dios ya ha planeado darnos. El temor tiene muchas formas. Tal vez sea el temor al futuro, a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Puede ser el temor a fracasar, el temor a que las cosas no salgan como esperábamos, o incluso el temor a ser heridos nuevamente. Estos miedos, aunque a veces parecen pequeños, tienen el poder de dominar nuestra mente y corazón si los dejamos crecer.
Y cuando el temor entra en nuestra vida, desplazamos la confianza en Dios, debilitamos nuestra fe y abrimos la puerta a la duda. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos con temor? El temor nos impide avanzar, nos detiene de actuar, y nos aleja del plan que Dios tiene para nosotros. Piensa por un momento, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que Dios te estaba llamando a hacer algo, pero el temor te hizo retroceder? A lo largo de la Biblia, vemos una y otra vez que el temor es un enemigo de la fe. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, y sin fe, es imposible recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. El temor, cuando no es enfrentado, puede volverse una prisión invisible que nos mantiene encerrados. Nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos hace dudar de nuestras habilidades, de nuestro valor, y, lo más peligroso, nos hace dudar del poder y la fidelidad de Dios. Y cuando empezamos a vivir en esa prisión de temor, las bendiciones que Dios quiere darnos quedan fuera de nuestro alcance, no porque Dios no quiera dárnoslas, sino porque el temor nos impide avanzar hacia ellas. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia sobre el temor y la fe lo encontramos en la historia de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida. 10 de ellos volvieron llenos de temor, diciendo que los gigantes eran demasiado grandes, que el pueblo no podría conquistarlos. Solo 2, Josué y Caleb, confiaron en que Dios estaba con ellos y que, a pesar de los gigantes, podrían tomar la tierra. Los 10 que tuvieron miedo no solo impidieron que el pueblo recibiera la bendición de entrar en la tierra prometida, sino que ellos mismos no pudieron entrar por su falta de fe y por permitir que el temor dominara sus corazones. Números 13. El temor, queridos amigos, nos hace ver los gigantes más grandes de lo que realmente son. Nos hace olvidar que, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Nos hace enfocar más en las dificultades que en las promesas. Y cuando vivimos con esa mentalidad, nos perdemos de las bendiciones que están justo delante de nosotros, porque nos falta el valor para dar el paso de fe que Dios nos está pidiendo. El temor no solo nos afecta a nivel espiritual, también tiene un impacto en nuestras relaciones, en nuestras oportunidades y en nuestra vida cotidiana. Nos impide abrirnos a nuevas experiencias, nos hace temer el cambio, y nos mantiene estancados en situaciones que no son las mejores para nosotros, pero en las que nos sentimos seguros. Pero déjame decirte algo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El temor no viene de Dios. Es una herramienta que el enemigo utiliza para mantenernos alejados del propósito y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Querido oyente, quiero que pienses por un momento, ¿en qué áreas de tu vida has permitido que el temor tome el control? Tal vez sea en tus decisiones laborales, en tus relaciones, o incluso en tu caminar con Dios. Tal vez Dios te ha estado llamando a hacer algo grande, pero el temor te ha paralizado. Tal vez has sentido miedo de dar ese paso de fe, de salir de tu zona de confort, de hacer algo nuevo. Si ese es el caso, quiero que sepas que Dios está contigo, y si Él te ha llamado, también te dará la fuerza y el valor para seguir adelante. El temor no puede ser nuestro guía. No podemos permitir que nuestras decisiones estén basadas en el miedo, porque cuando lo hacemos, estamos cerrando las puertas a las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Si Josué y Caleb hubieran sucumbido al temor como los otros espías, nunca habrían visto la tierra prometida. Pero su fe fue más grande que su miedo, y por eso recibieron la bendición de entrar en esa tierra. Dios quiere que vivamos una vida libre de temor, una vida llena de fe y confianza en Él. Y cuando decidimos enfrentar nuestros miedos, cuando decidimos caminar en fe, las bendiciones comienzan a fluir de maneras que nunca imaginamos. El temor es un ladrón. Roba nuestra paz, nuestra alegría y nuestras oportunidades. Pero cuando decidimos enfrentarlo con la palabra de Dios, cuando recordamos que el perfecto amor echa fuera el temor,
1 Juan 4:18, nos liberamos de esa prisión y comenzamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que hoy te invito a dar ese paso de fe. No permitas que el temor siga controlando tus decisiones, tus sueños, tu vida. Dios te ha llamado a grandes cosas, y las bendiciones que Él tiene para ti están esperando al otro lado del miedo. Atrévete a confiar en Él, a dar el paso que te ha pedido, y verás cómo el temor desaparece y las puertas de las bendiciones se abren ante ti. El temor, queridos amigos, es un enemigo poderoso, pero no es más grande que Dios. Cuando decidimos enfrentarlo con fe, el temor pierde su poder, y las bendiciones que estaban bloqueadas comienzan a fluir en nuestra vida de manera abundante. Queridos amigos, hemos llegado a la número 4, y esta es una de las actitudes más peligrosas que puede bloquear las bendiciones de Dios en nuestras vidas: la ingratitud. A veces, sin darnos cuenta, dejamos de apreciar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos enfocamos tanto en lo que queremos o en lo que nos falta, que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. Y cuando vivimos con un corazón ingrato, cerramos las puertas a las bendiciones futuras que Dios tiene preparadas. La ingratitud es como una sombra que cubre nuestras bendiciones, impidiéndonos verlas con claridad. Es fácil caer en la trampa de la queja, de estar insatisfechos con lo que tenemos, especialmente cuando las cosas no van como esperamos. Tal vez has pasado por momentos difíciles, tal vez has enfrentado pruebas, y en medio de esas pruebas, es fácil olvidar que Dios sigue siendo bueno, que sus bendiciones siguen estando ahí, aunque no siempre las veamos de inmediato. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18. Esto significa que, independientemente de las circunstancias, debemos mantener una actitud de gratitud. Porque la gratitud no solo nos conecta con Dios, sino que también nos prepara para recibir más bendiciones. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya nos ha dado, estamos reconociendo su fidelidad, su provisión, su amor. Y eso abre las puertas para que Él siga bendiciéndonos. Pero la ingratitud, por otro lado, es como una barrera que se levanta entre nosotros y las bendiciones de Dios. Cuando vivimos quejándonos, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de agradecer por lo que sí tenemos, nos estamos cerrando a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es como si estuviéramos diciéndole a Dios que lo que ha hecho no es suficiente, que necesitamos más para estar satisfechos. Y esa actitud no solo bloquea las bendiciones, sino que también nos roba la paz, la alegría y la satisfacción de vivir en el presente. La ingratitud es un enemigo silencioso que se infiltra en nuestro corazón. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo ingratos. Nos acostumbramos a lo que tenemos, lo damos por hecho, y comenzamos a compararnos con los demás. Vemos lo que otros tienen y comenzamos a sentir que nos falta algo, que Dios no ha sido tan bueno con nosotros como lo ha sido con otros. Y esa comparación, esa falta de gratitud, crea un vacío en nuestro corazón, un vacío que ninguna cantidad de bendiciones materiales podrá llenar. Querido oyente, te invito a reflexionar en este momento. ¿Has estado viviendo con un corazón ingrato? ¿Has estado más enfocado en lo que no tienes que en lo que Dios ya te ha dado? Si es así, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de comenzar a agradecer, no solo por las grandes bendiciones, sino también por las pequeñas cosas, por cada detalle, por cada día de vida, por cada oportunidad. Porque cuando vivimos con gratitud, comenzamos a ver la vida de una manera completamente diferente. Comenzamos a ver las bendiciones que siempre han estado ahí, pero que la ingratitud nos había cegado para reconocer. La gratitud es una llave poderosa que abre puertas. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de las dificultades, estamos declarando nuestra confianza en su bondad y en su plan para nuestras vidas. Estamos reconociendo que, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, confiamos en que Él tiene el control y que todo obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Y cuando vivimos con esa confianza, cuando damos gracias a Dios en todo momento,
su favor y sus bendiciones comienzan a fluir de maneras sorprendentes. La ingratitud, por el contrario, nos llena de insatisfacción. Nos hace pensar que nunca es suficiente, que siempre necesitamos más. Nos convierte en personas amargadas, insatisfechas, siempre buscando algo que nos falta. Pero la verdad es que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ser felices. Nos ha dado vida, nos ha dado su amor, nos ha dado su presencia. Y cuando comenzamos a enfocarnos en eso, en lo que ya tenemos, en lugar de lo que creemos que nos falta, las bendiciones comienzan a multiplicarse. No permitas que la ingratitud siga bloqueando las bendiciones en tu vida. Hoy es el día de cambiar tu perspectiva, de comenzar a vivir con gratitud. Agradece a Dios por lo que ya tienes, por lo que ya ha hecho, y verás cómo tu corazón se llena de paz, de alegría, y cómo las bendiciones que esperabas comienzan a manifestarse. La gratitud también tiene un poder transformador en nuestras relaciones. Cuando agradecemos a los demás por lo que hacen por nosotros, cuando reconocemos sus esfuerzos, sus sacrificios, estamos sembrando semillas de amor, de paz, de reconciliación. Pero cuando vivimos con un corazón ingrato, no solo afectamos nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que siempre se queja, que nunca está satisfecho, que nunca reconoce lo bueno que tiene. Así que hoy te invito a hacer un cambio. Comienza a practicar la gratitud en cada área de tu vida. Haz una lista de todas las bendiciones que Dios ya te ha dado, por más pequeñas que parezcan. Agradece por cada una de ellas. Y cuando lo hagas, verás cómo tu perspectiva cambia, cómo tu corazón se llena de alegría, y cómo las puertas de las bendiciones que estaban cerradas comienzan a abrirse nuevamente. La gratitud, queridos amigos, es una llave que abre puertas a bendiciones que tal vez ni siquiera sabíamos que estaban allí. Cuando vivimos con un corazón agradecido, las bendiciones de Dios fluyen de manera abundante en nuestras vidas, trayendo paz, alegría y satisfacción. Queridos amigos, hemos llegado a la número 3, y es un tema muy importante, la falta de humildad. La humildad es una de las virtudes más valoradas por Dios, y cuando nos falta, puede convertirse en una barrera insuperable que impide que las bendiciones fluyan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la humildad es la puerta que abre nuestra alma para recibir la gracia de Dios. La falta de humildad, por otro lado, es lo que cierra esa puerta y nos aleja de su favor. A menudo, cuando pensamos en la humildad, imaginamos a alguien con una actitud tranquila, modesta, que no busca llamar la atención. Y sí, eso es parte de la humildad, pero va mucho más allá. La humildad no es solo una actitud externa, es una postura del corazón. Es reconocer que sin Dios, no somos nada. Es entender que no importa cuánto logremos en esta vida, todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. La falta de humildad, sin embargo, nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios logros, y nos aleja de depender de Dios. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Esto significa que, cuando vivimos con arrogancia o con un espíritu altivo, estamos bloqueando el fluir de la gracia y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que nuestras habilidades y esfuerzos son suficientes. Pero la verdad es que, sin Dios, nada de lo que hacemos tiene valor eterno. Todo lo que construimos sin Él, eventualmente se desmoronará. Por eso, la falta de humildad es tan peligrosa, nos desconecta del único que puede sostenernos y bendecirnos verdaderamente. Piénsalo de esta manera: cuando vivimos con falta de humildad, estamos como un barco a la deriva, confiando solo en nuestra capacidad de navegar en medio de la tormenta. Pero cuando somos humildes, reconocemos que necesitamos a Dios como nuestro capitán, que sin Él, no podemos llegar a ningún puerto seguro. Y es esa humildad la que atrae las bendiciones de Dios. Porque Dios busca corazones humildes,
dispuestos a aprender, a confiar y a seguir su guía. Tal vez en algún momento de tu vida has sentido que no necesitas la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Quizás has pensado que todo lo que tienes es fruto de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tus decisiones. Pero déjame decirte algo, aunque Dios nos ha dado talentos, habilidades y oportunidades, es su gracia la que abre las puertas, la que nos da éxito, la que nos sostiene cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando olvidamos eso, cuando dejamos que la soberbia tome el control, comenzamos a alejarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La falta de humildad también afecta nuestras relaciones con los demás. Nos hace creer que somos superiores, que nuestras opiniones y deseos son más importantes que los de los demás. Nos lleva a no escuchar, a no aprender de otros, y a vivir en una burbuja donde solo nosotros tenemos la razón. Pero la humildad nos enseña a ser como Cristo, que, aunque era el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y vino a servir, no a ser servido. Filipenses 2, 5-8. Y cuando adoptamos esa actitud de humildad, no solo nuestras relaciones con los demás mejoran, sino que también nuestra relación con Dios se fortalece. Querido oyente, quiero que pienses por un momento. ¿Hay áreas en tu vida donde te falta humildad? Tal vez en tu trabajo, en tu familia, o incluso en tu caminar con Dios. Quizás has estado confiando demasiado en tus propias fuerzas, en tu propio entendimiento, y no has permitido que Dios tome el control. Si es así, hoy es el día de reconocerlo, de pedirle a Dios que te ayude a ser más humilde, más dependiente de Él. Recuerda que Dios no busca perfección, pero sí busca corazones humildes. Corazones dispuestos a reconocer que sin Él, no somos nada. Y cuando vivimos con esa actitud, las puertas de las bendiciones comienzan a abrirse. Porque Dios se complace en bendecir a los que dependen de Él, a los que reconocen que todo lo que tienen proviene de su mano. La falta de humildad también nos roba la capacidad de crecer. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos aprender más, nos estamos cerrando a nuevas oportunidades, a nuevas bendiciones. La humildad, por otro lado, nos mantiene en una postura de aprendizaje, de crecimiento continuo, de disposición para recibir más de lo que Dios quiere enseñarnos y darnos. Es importante recordar que la humildad no es debilidad. Al contrario, la verdadera humildad es una muestra de fortaleza espiritual. Es tener la seguridad de que, aunque no lo sepamos todo, aunque no podamos hacerlo todo por nuestra cuenta, confiamos en que Dios está con nosotros, y que en su tiempo, todas las cosas se alinearán para nuestro bien. La humildad nos mantiene anclados en la promesa de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que debas entregar a Dios en humildad? ¿Hay áreas donde has estado confiando más en tus propias fuerzas que en las suyas? Si es así, no te preocupes, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos luchado con el orgullo y la falta de humildad. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a ser más humildes, a depender más de Él, y a recibir más de sus bendiciones. La humildad, queridos amigos, es una llave que abre el cielo. Es el camino hacia las bendiciones más profundas de Dios. Cuando vivimos con humildad, Dios se deleita en bendecirnos y en llevarnos a nuevos niveles de su gracia y favor. Queridos amigos, hemos llegado a la número 2, y esta es fundamental para nuestra vida espiritual: la falta de oración. La oración es el canal directo de comunicación con Dios. Es el medio a través del cual derramamos nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, y recibimos su dirección, su paz y, por supuesto, sus bendiciones. Sin embargo, cuando descuidamos la oración, estamos cerrando ese canal de comunicación, y, por ende, limitamos nuestra capacidad de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La falta de oración es más común de lo que pensamos. A veces, en medio de la agitada vida diaria, dejamos la oración a un lado. Nos distraemos con las responsabilidades, los problemas,
el trabajo, y olvidamos dedicar tiempo para hablar con Dios. Pero lo que no siempre entendemos es que la oración no es una opción, es una necesidad. Sin ella, nuestra vida espiritual comienza a debilitarse, como una planta que no recibe agua. Y cuando la vida espiritual se debilita, las bendiciones que Dios quiere darnos comienzan a parecer lejanas, como si estuvieran fuera de nuestro alcance. La Biblia nos dice, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa que debemos pasar todo el día de rodillas, sino que debemos mantener una conexión constante con Dios en nuestro corazón. La oración no es solo una lista de peticiones que hacemos a Dios cuando necesitamos algo. Es una conversación continua, un diálogo que nos mantiene en sintonía con su voluntad, que nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva, y que nos da la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada día. Querido oyente, te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración en este momento? Tal vez hace tiempo que no has dedicado un momento para estar a solas con Dios, para derramar tu corazón ante Él, para escuchar su voz. Y si es así, no te preocupes. No estás solo en esta lucha. Todos, en algún momento, hemos descuidado la oración. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para retomar ese hábito tan importante. Dios está esperando para hablar contigo, para guiarte, para bendecirte. Pero necesitamos abrir ese canal de comunicación, necesitamos volver a la oración. La falta de oración no solo afecta nuestra relación con Dios, también afecta nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestro bienestar general. Cuando no oramos, nos desconectamos de la fuente de sabiduría, de paz y de fortaleza que Dios nos ofrece. Y es en esos momentos de desconexión que las preocupaciones, el estrés y la ansiedad comienzan a ganar terreno en nuestras vidas. Nos sentimos solos, cargados, sin dirección. Pero cuando retomamos la oración, cuando volvemos a ese lugar de comunión con Dios, las cargas se hacen más ligeras, las preocupaciones comienzan a desaparecer, y las bendiciones que parecían distantes comienzan a acercarse nuevamente. Piensa en las veces que has estado luchando con una decisión importante, una situación difícil, o incluso con emociones que no sabías cómo manejar. Tal vez en esos momentos te has sentido abrumado, incapaz de ver una salida. Y la pregunta es, ¿has llevado esas preocupaciones a Dios en oración? Muchas veces, intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, buscamos soluciones humanas, y olvidamos que Dios está ahí, esperando que le llevemos nuestras cargas, que le pidamos su ayuda, que confiemos en su poder para obrar en nuestras vidas. La falta de oración también nos roba la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Porque la oración no es solo hablar, es también escuchar. Y cuando no oramos, no solo dejamos de pedir lo que necesitamos, sino que también dejamos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Es en esos momentos de quietud, de oración sincera, que Dios nos revela su plan, nos da dirección, nos corrige, y nos guía hacia las bendiciones que ya ha preparado para nosotros. Tal vez estás pasando por un momento en el que sientes que las bendiciones están tardando en llegar. Quizás has estado esperando una respuesta, un milagro, una oportunidad, y parece que no sucede nada. Si es así, te invito a examinar tu vida de oración. ¿Estás llevando tus preocupaciones, tus deseos, tus sueños a Dios en oración? ¿O has estado tratando de resolverlo todo por tu cuenta, sin involucrarlo en el proceso? La falta de oración también nos lleva a confiar más en nuestras propias fuerzas que en las de Dios. Cuando no oramos, es como si estuviéramos diciendo, yo puedo con esto solo, no necesito la ayuda de Dios. Pero la verdad es que, sin la guía y la fortaleza que provienen de la oración, somos mucho más vulnerables a los ataques del enemigo, a la desesperanza y a las decisiones equivocadas. La oración no solo nos conecta con Dios, también nos protege, nos fortalece y nos da el discernimiento necesario para tomar las decisiones correctas. Querido oyente, si sientes que la falta de oración ha estado bloqueando las bendiciones en tu vida, hoy es el día de hacer un cambio. Dios está esperando que vuelvas a Él,
que le hables, que le confíes tus preocupaciones, tus alegrías, tus sueños. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Es un momento de intimidad con el Creador del universo, quien no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde con amor y sabiduría. Y quiero que recuerdes esto: no hay oración demasiado pequeña ni demasiado grande para Dios. Él está interesado en cada detalle de tu vida. Desde las cosas más sencillas hasta los desafíos más grandes, Dios quiere que se los lleves en oración. Y cuando lo hagas, verás cómo las bendiciones que estaban bloqueadas comienzan a fluir nuevamente. Porque la oración no solo abre puertas en el cielo, también transforma nuestros corazones, nuestra forma de ver el mundo, y nos prepara para recibir todo lo que Dios ha planeado para nosotros. La falta de oración, queridos amigos, es una de las razones más comunes por las que las bendiciones de Dios pueden parecer lejanas. Pero cuando decidimos volver a ese lugar de oración sincera, cuando retomamos esa conversación con nuestro Padre Celestial, comenzamos a ver cómo todo cambia. Las bendiciones que estaban esperando por nosotros finalmente comienzan a fluir. Queridos amigos, hemos llegado a la número 1, y esta es, sin duda, la razón más poderosa por la cual las bendiciones de Dios pueden estar bloqueadas en nuestras vidas: el pecado no confesado. El pecado no confesado es como una barrera invisible, pero extremadamente fuerte, que se levanta entre nosotros y Dios. No importa cuán grandes sean nuestras oraciones, cuán intensas nuestras buenas intenciones, si hay pecado en nuestras vidas que no hemos confesado y arrepentido, es como si estuviéramos cerrando las puertas a las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de amor infinito, pero también es un Dios santo. Y la santidad no puede coexistir con el pecado. Cuando guardamos pecado en nuestros corazones, cuando no lo traemos a la luz y no lo confesamos ante Dios, estamos permitiendo que esa oscuridad crezca, que esa barrera se fortalezca, impidiendo que las bendiciones fluyan libremente en nuestra vida. El pecado no confesado no solo bloquea nuestras bendiciones, sino que también afecta nuestra relación con Dios. Nos aleja de su presencia, nos hace sentir distantes, desconectados, incluso cuando sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que necesitamos volver a Él. El enemigo, que es astuto, utiliza el pecado no confesado para susurrarnos mentiras. Nos hace sentir vergüenza, culpabilidad, miedo a confesar lo que hemos hecho. Nos hace pensar que Dios nos rechazará si admitimos nuestros errores, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Querido oyente, Dios ya conoce todo lo que has hecho. No hay nada que puedas ocultarle. Y lo hermoso de esto es que, a pesar de conocer cada fallo, cada tropiezo, cada error, Él te sigue amando profundamente. Dios no está esperando que te acerques a Él en perfección. Lo que Él desea es que te acerques con un corazón sincero, dispuesto a confesar tus pecados, a pedir perdón, y a recibir la limpieza y restauración que solo Él puede ofrecer. Pero, para que esa restauración ocurra, primero debemos admitir nuestra necesidad de ella. El pecado no confesado puede ser cualquier cosa: resentimientos que hemos guardado en nuestro corazón, mentiras que hemos dicho, cosas que hemos hecho en secreto y que no queremos que nadie sepa. O tal vez sea algo que hicimos hace mucho tiempo y hemos intentado olvidar, pero que aún pesa sobre nuestra conciencia. Sea lo que sea, Dios está esperando que lo llevemos a Él, que abramos nuestro corazón y confesemos lo que hemos estado ocultando. El arrepentimiento es la llave que abre las puertas de las bendiciones de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay error tan terrible que su gracia no pueda cubrir. Pero debemos dar ese primer paso, debemos confesar lo que hemos hecho, debemos pedir perdón. Y cuando lo hacemos, Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura, nos limpia, nos da un nuevo comienzo. El peso del pecado es liberado,
Y con esa liberación vienen las bendiciones que habían estado retenidas. Es importante entender que no es el pecado en sí lo que bloquea nuestras bendiciones, sino el pecado no confesado. Todos somos pecadores, todos fallamos, pero la diferencia está en cómo respondemos cuando fallamos. Si guardamos ese pecado, si lo dejamos crecer en nuestro corazón, se convierte en una barrera. Pero si lo confesamos, si lo llevamos a Dios, Él lo borra completamente, y esa barrera desaparece. Las bendiciones comienzan a fluir nuevamente. Querido amigo, hoy te invito a reflexionar profundamente. ¿Hay algo en tu vida que necesitas confesar? ¿Hay algún pecado que has estado guardando, algo que sabes que está mal pero que aún no has llevado ante Dios? Si es así, no esperes más. Hoy es el día de dejarlo ir, de confesarlo, de recibir el perdón y la limpieza que solo Dios puede darte. No permitas que el pecado no confesado siga bloqueando las bendiciones en tu vida. Dios está listo para perdonarte, para restaurarte, para abrir las puertas del cielo sobre ti. Solo necesitas dar ese paso de fe y confesarlo. Cuando lo hagas, te darás cuenta de que el peso que has estado cargando por tanto tiempo comenzará a desaparecer. Te sentirás libre, renovado, y las bendiciones que parecían inalcanzables comenzarán a fluir nuevamente en tu vida. Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas sincero. Y cuando eres sincero con Él, cuando confiesas tu pecado, Él te abraza con su amor, te perdona con su gracia, y te bendice con abundancia. Antes de cerrar, quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí, y si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte al canal para que sigamos creciendo juntos en este camino de fe. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué bendición crees que ha estado bloqueada en tu vida y qué puedes hacer hoy para abrir las puertas de esas bendiciones? Me encantaría leer tu experiencia y compartir este camino contigo. Recuerda, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a bendecirnos. Todo comienza con un corazón dispuesto a confesar, a confiar y a caminar en su luz.